Hola, soy Jorge García Villanueva y vamos a platicar un poco acerca del género en las organizaciones. Revisaremos la importancia de hablar de estos asuntos, de estos temas en las organizaciones, los obstáculos que se presentan relacionados con los roles y estereotipos de género, particularmente los que enfrentan las mujeres. Y revisaremos también brevemente algunas situaciones de vulnerabilidad en las organizaciones relacionadas con los estereotipos de género, como son el acoso, el hostigamiento sexual y la violencia psicológica en el trabajo. ¿Cuál es la importancia de hablar de esto en las organizaciones, de esto del género en las organizaciones? Los estudios de género a nivel organizacional analizan los efectos de los comportamientos de hombres y mujeres y la división sexual del trabajo, interactuando con ámbitos como son los sociales, los económicos, los políticos y los religiosos. Es decir, se aplica la teoría de género, lo que ya se ha logrado construir de teoría desde el surgimiento de los estudios de género alrededor de los años 60 a la fecha, aplicado al estudio, al análisis de las problemáticas y de los fenómenos organizacionales, cosa que para quienes estudian ciencias de la administración, como la informática, la contaduría, las relaciones eh, internacionales y otras cuestiones como los negocios, pues son muy importantes tener en cuenta para poder abordar de una manera más crítica y más consciente las problemáticas de género que se presentan en las organizaciones. Lo que se ha encontrado es que en estudios realizados por diversos organismos internacionales se señala que si las mujeres se incorporan a las actividades productivas de un país, se puede dar un crecimiento económico importante en los países donde ellas no están incorporadas a la economía formal, es decir, al trabajo remunerado, y también se puede lograr que la población eh, en pobreza y sobre todo en pobreza extrema disminuya, porque es importante considerar que la mayoría de las personas que viven en situación de pobreza extrema y de pobreza en general son mujeres, eh, así como que se incrementa la creatividad e innovación en los negocios con la presencia de más mujeres en ellos. Esto habrá que estudiar los porqués, desde luego, pero es algo que ya se ha observado, es un fenómeno que ya se ha observado donde se han dado estos asuntos de estos cambios de incluir cada vez más a las mujeres en la participación de la vida productiva del trabajo remunerado en los diferentes países. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan para esto? Bueno, pues que la concentración de hombres y mujeres en ciertos puestos, eh, refleja la existencia de barreras artificiales que hemos construido eh, con el pretexto de los roles y estereotipos de género. Ujú. Es decir, los puestos gerenciales, por ejemplo, los de mando, los de toma de decisiones, los directivos, están ocupados en su gran mayoría por hombres, y mientras que los puestos operativos, eh, por ejemplo, ligados con el aseo, con la limpieza, ¿sí?, están ocupados en su mayoría por mujeres. Desde luego que eh, es un problema en un entramado social complejo que hay que analizar con perspectiva de género para entender cómo podemos modificarlo y cómo podemos corregirlo de manera que las mujeres tengan eh, una igualdad de oportunidades desde el momento en que nacen y que no se les lleve o se les vaya orillando a tener eh, un lugar en la sociedad, digamos,
de, de pocas oportunidades de desarrollo y de poco trabajo remunerado o de una remuneración muy baja. Encontramos que la obstaculización por género en las organizaciones deriva pues de la pérdida de capital humano y refuerza los estereotipos de género. Pero, ¿qué onda con estas obstaculizaciones? ¿Cuáles son los obstáculos de los que estamos hablando con motivo de género? El primero de ellos es el llamado techo de cristal, que alude a un obstáculo invisible que impide que una mujer ascienda de puesto o desarrolle su carrera profesional. No está escrito en ningún lado, nadie prohíbe, nuestro país, por ejemplo, nunca ha prohibido que una mujer sea presidenta, pero como sistema social hemos construido un sistema político donde la participación de las mujeres en la vida pública ha estado ausente, ha estado impedida por otros conceptos que ahorita vamos a ver, y donde cuando hay algunas que tratan de insertarse en ello, les cuesta mucho trabajo porque van contracorriente y tienen que ir soportando prácticas sexistas que las incomodan, que las ofenden, que las maltratan, que las humillan a costa de permanecer en estos puestos. Basta revisar la historia de las primeras mujeres que incursionaron en la vida pública, en la política del país, y ver cómo llegaron a los puestos altos que pudieron haber ocupado, ¿no? Entonces, el techo de cristal implica que si bien no hay una prohibición explícita, eh, como entorno, como tejido social, impedimos que las mujeres asciendan, crezcan, se desarrollen y lleguen a puestos altos en las organizaciones. ¿Qué es lo que favorece la existencia de este techo de cristal? Pues bueno, los prejuicios sobre las capacidades de las mujeres, ¿no? Se tiende a pensar que las mujeres no son capaces de asumir puestos directivos o que las mujeres son eh, menos capaces que los hombres para hacerlo, ¿no? Que ellas no están disponibles para entregarse al trabajo porque en cualquier momento se embarazan, ¿no? Como si todas las mujeres quisieran y pudieran embarazarse, ¿no? Y como si el embarazo fuera una especie de discapacidad permanente, ¿no? Eh, y también otro gran problema es que se tiende a pensar en las mujeres como personas que tienen que atender forzosamente las responsabilidades familiares y domésticas y que entonces no se puede contar con ellas porque en cualquier momento van a poner de pretexto que se tienen que encargar de sus familiares, de sus hijos o de algún enfermo en casa para ausentarse del trabajo, ¿no? Eso es lo que hace al techo de cristal. En lo que hace al techo de cemento, vamos a verlo como el rechazo de las propias mujeres a puestos de ascenso o de poder debido a las dificultades que presentan en sus vidas para equilibrar la vida personal con la vida profesional. Por eso es de cemento, porque se lo ponen ellas mismas a partir de una realidad que ha sido construida eh, de manera inequitativa, donde a ellas se les carga la mano en el cuidado de las personas de la familia y en el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, pues si alguien carga con toda esa responsabilidad, difícilmente piensa en dejarla o en descuidarla, porque pues también se trata de personas queridas, de seres queridos, hay mucha presión social para que ellas permanezcan además en ese rol y entonces es uno de los motivantes para evitar crecer dentro de las organizaciones. Y a los ojos de alguien que no tiene una mirada con perspectiva de género, diría, ah, pues
Ella no quiso ascender, pero la oportunidad la tuvo. Se le ofreció el puesto y no lo quiso. Prefirió estar con su familia o dedicarse a su familia. Pues no es tanto así como preferir, sino que hay una presión externa muy fuerte para que ellas permanezcan ejerciendo esas actividades y pues eso es difícil de conjugarlo con la vida profesional. El techo de cemento entonces es una barrera consciente que las propias mujeres eh, crean en su realidad individual a partir de los roles y estereotipos de género que las obligan a mantenerse en eso, en ellos mismos, ¿no? Encerradas en eso, en esos comportamientos eh, deseados y esperados por el sistema social. Como no pueden lograr un balance entre lo personal y lo laboral, pues entonces dejan pasar estas oportunidades, ¿no? Las rechazan. ¿Qué hay del piso pegajoso? Que es otro término que nos permite entender todo este entramado de los roles y estereotipos de género en las organizaciones. Pues bueno, el piso pegajoso se trata de una barrera cultural ligada al, a las prácticas concretas que establece el espacio privado como algo natural y hasta obligatorio de las mujeres. Es decir, lo que les decía de la presión para obligarlas a mantenerse ahí. Pensamos que si una mujer no se quiere dedicar a su familia, está obrando mal o está comportándose de una manera equivocada, ¿no? Y entonces eh, favorecemos de alguna manera que se mantengan en esas actividades del piso pegajoso, en esas situaciones de roles y estereotipos de género, y en este caso femeninos, ¿no? Donde no se conjugan la vida personal con la vida familiar. El piso pegajoso también eh, obstaculiza las posibilidades de desarrollo de las mujeres, obligándolas a ocuparse de las labores estereotipadas según su género, ¿no? Que en este caso es el femenino. Pues no, 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 usted se tiene que encargar de su hijo, cuide a su hijo y no se preocupe de trabajar fuera de casa, ¿no? O búsquese algo de teletrabajo o venda productos por catálogo, porque bueno, usted su prioridad tienen que ser los hijos, ¿no? Eso es el piso pegajoso. Dentro de las organizaciones que finalmente son parte del tejido social, encontramos que hay situaciones de vulnerabilidad, particularmente con las mujeres y con las personas que forman parte de la colectividad LGBTIQ+, es decir, de todas aquellas personas que no sean hombres heterosexuales eh, cisgénero, ¿no? Por caso, mencionamos aquí el de la UNAM, ¿no? Que es una universidad muy grande, donde de 180 puestos administrativos, por ejemplo, 129, el ingreso mediano de los hombres es mayor que el de las mujeres. En 72% de los 180 puestos, el ingreso mediano de los hombres es mayor que el de las mujeres. La explicación oficial es que los hombres ocupan puestos más altos, puestos de mando, puestos de autoridad, puestos de más responsabilidad. Y es ahí donde podemos ver, ¿no? Pues que claro, ¿cómo van a ocupar las mujeres esos puestos si están enfrentadas al techo de cristal, al techo de cemento y al piso pegajoso?
La idea de cursar esta materia es que pienses cómo se puede resolver eso desde tu ámbito profesional para mejorar las organizaciones laborales. ¿Qué se puede proponer en torno a esto? Por ejemplo, que se ofrezcan los puestos de manera abierta, es decir, que antes de descartar que pudieran participar mujeres, se publiquen y se oferten indicando expresamente que pueden participar tanto hombres como mujeres. Esa sería una manera de hacerlo. Eliminar las brechas salariales, buscar la manera de que se acerquen las percepciones económicas, los sueldos pagados de hombres y mujeres, sobre todo en puestos donde las actividades pues sean semejantes, ¿no? Buscar mayor transparencia en la toma de decisiones, que no quede en lo oscurito cómo fue contratada una persona, ¿no? Que generalmente va a ser hombre, en la mayoría de los casos, eh, en un puesto en el que compitieron también mujeres para ser contratadas, ¿no? Otra manera de entrarle a este problema es a través de las políticas de paridad entre hombres y mujeres. Que digas, bueno, pues vamos a contratar 50% hombres y 50% mujeres, obligatoriamente. Porque, pues sí, si lo pensamos, es muy probable que exista tanto un hombre como una mujer que puedan ser igualmente capaces para cubrir un puesto, ¿no? Entonces, el criterio puede ser ese. Pues bueno, voy a ir aplicando cuotas, ¿no? O paridad o políticas de paridad para tener la misma cantidad de hombres que de mujeres eh, en los puestos dentro de la organización. Uno de los problemas de vulnerabilidad dentro de las organizaciones es es el del acoso, ¿no? Entendiendo el acoso como una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente sobre otra persona o personas, y esto generalmente se da entre hombres como acosadores y mujeres como acosadas, ¿no? Es una situación muy grave, es una situación que puede llevar a alguien no solo a abandonar su trabajo, sino a veces hasta suicidarse, ¿no? Desde luego es una situación de violencia muy, muy fuerte que tenemos que erradicar de los entornos organizacionales. También está de por medio el hostigamiento, ¿no? En el caso del hostigamiento sexual se va a entender sobre todo cuando quien lo ejerce es una persona con mayor jerarquía dentro de la organización. Eh, en este caso, la ilustración muestra al hombre que es el, digamos, el jefe de esta mujer que está representada aquí con el color rojo, ¿no? Y el acoso, perdón, el hostigamiento sexual eh, a- se da en esta asimetría de relación, donde además se plantea el tener algún tipo de actividad sexual a cambio de algo, ¿no? A cambio de un ascenso, a cambio de más sueldo, a cambio de acceso y a veces hasta derechos a prestaciones que ya se tienen y que no tendrán por qué ser condicionadas, ¿no? Como lo mencionaba hace un rato, ¿no? Eh, en casos más graves se puede dar un abuso que ocurre cuando quien hostiga ejerce actos de violencia sexual contra la víctima, ¿no? O incluso hasta violación. Dentro del trabajo también se puede dar violencia psicológica, ¿no? Donde una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente sobre otra persona en el lugar de trabajo. Cuando, como dicen por ahí, cuando nos agarramos de puerquito a alguien y lo estamos molestando
constantemente con alguna frase, alguna broma, con algún apodo o con comentarios sobre cómo se viste, sobre cómo habla, sobre su aspecto físico. Todo eso es violencia y tenemos que acostumbrarnos a erradicarlo, a evitar esas conductas en cualquier contexto, pero en particular en los contextos organizacionales. ¿Por qué? Porque destruimos las redes de comunicación de la víctima, de las personas en general, pero de quienes son víctimas de este tipo de violencia, ¿no? También destruimos su reputación, ¿no? Eh, Podemos contribuir a que se cree una imagen negativa o una imagen distorsionada de lo que en realidad es esa persona dentro de la organización. Desde luego que también perturbamos su desempeño laboral, ¿no? Que es el principal motivo por el que uno está dentro de una organización. Prestamos nuestros servicios dentro de las organizaciones por motivos de productividad y de remuneración, y no estamos ahí porque sea un club social. Entonces, en las organizaciones laborales, tenemos que buscar la manera de que las personas podamos trabajar en paz y de la mejor manera, porque eso beneficia a la organización y desde luego que el ejercicio de la violencia pues no lo favorece. Y como ya lo vimos, podemos llevar a que la víctima deje de trabajar ahí eh, o incluso emprenda acciones que puedan atentar contra su vida, porque estamos lastimando su integridad, su salud mental y su bienestar en general. Entonces, bueno, esto es lo importante de hablar acerca del género en las organizaciones y pues si hubiera algo que comentar, con gusto me puedes escribir y lo comentamos, lo platicamos. Nos vemos la próxima, que estés muy bien. Bye.